llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior.
puede despreciar cuando hay un hijo con un corazón lleno de fe. Y esto lo podemos ver en la palabra, si usted se acuerda de la historia de la mujer del flujo de sangre. Cuando ella corrió a Jesús, ella no esperó a que le dijeran, ¿sabes qué? Tú puedes ir a Jesús. Pero no, ella lo hizo, no esperó la indicación, no esperó que los discípulos le dijeran, ven porque Él va a orar por ti, sino que ella corrió a los pies de Jesús y solo se conformó con tocar el borde de su manto. Y eso era lo único que ella anhelaba, porque sabía que si solo tocaba el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana. Y la historia dice que al instante ella quedó sana. Al instante, ni siquiera pasaron los años, no pasaron los meses, sino que al instante ella fue sana. Y esto es lo glorioso de nuestro Padre, que tenemos un Dios lleno de amor, que solo mira el corazón. Él no mira la apariencia, Él no mira tu condición física, tu condición económica, sino que Él mira el corazón. Ese corazón desesperado por Dios, ese corazón que lo único que anhela es tocar el borde de su manto. ¿Qué le parece si oramos con la misma fe de aquella mujer? La fe que hizo el milagro, la fe que provocó el milagro. Jesús dijo en ese mismo momento, ¿de quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque había mucha gente lo rozaba. Pero Él dijo, ¿quién me tocó? Y era ella, porque salió poder de Jesús. Ella provocó que Jesús hiciera el milagro y saliera poder de Él. No poder de ella, poder de Él, poder de nuestro Dios de los cielos, nuestro Dios de la tierra, nuestro Creador, nuestro amado Salvador. Salió poder de nuestro amado Dios. Y eso vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, agradecemos el amor que tú tienes con tus hijos. Agradecemos, Padre, porque de ti sale poder cuando nosotros nos acercamos con un corazón quebrantado, con un corazón que te cree, un corazón que tiene convicción de quién eres tú, Señor. Por eso nos acercamos el día de hoy. Dejamos nuestras peticiones delante de ti, Señor, porque sabemos que eres un Dios milagroso. Eres un Dios lleno de misericordia y lleno de poder. Y tú sigues siendo igual, Padre. Eres el mismo Dios que estaba ese día con la mujer de flujo de sangre. Eres el mismo Dios, Padre. El mismo, Señor. Por eso hoy, Padre, rogamos, Señor, por estas peticiones, para que se desate el milagro, Señor. Que se desate el milagro al instante, Padre. Al instante, Señor. Te lo rogamos, Dios. Y sabemos, Señor, que bienaventurados son aquellos que creen en ti, porque no serán defraudados, Padre. Lo creemos, Señor, lo creemos y recibimos, Señor, ese milagro. Lo recibimos por fe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Usted puede dar un aplauso de gratitud. Un aplauso de gratitud al Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No se olvide que usted tiene el código QR. Usted lo puede escanear en su cámara de celular y ese lo lleva directo al fono de oración. Ya lo puede compartir con sus contactos, con sus amigos. No deje de compartir esta gran bendición que de seguro
va a hacer que alguna de las personas que ustedes conocen crea en el Señor y reciba su milagro. Amén. Bendiciones. Gracias, Señor. Proverbios 3, verso 9 al verso 10. Busque por favor Proverbios 3, verso 9 al verso 10. Y la palabra del Señor dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Honra al Señor con tus bienes y con lo primero de tus frutos. Y aquí está el secreto de lo que ocurre cuando nosotros, ¿cierto?, le damos a Él y lo honramos. Dice: y tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares de mosto. Yo declaro que tus graneros van a ser llenos en tu casa, tus graneros van a ser llenos en tu familia. ¿Cuántos desean graneros llenos? Ahora escucha bien. Graneros es tipo de palabra. Graneros es la provisión natural del pan, pero también graneros es la provisión espiritual del pan que Dios va a colocar en tu mesa. Pero dice: tus lagares se llenarán de mosto. ¿Qué era el mosto? El mosto era el vino dulce. El mosto era el vino que alegraba el corazón, el vino que tiene gozo. Y yo declaro de que este dar a Dios, el dar con alegría, porque Él nos ha dado todo, entonces va a alegrar nuestra vida. Él nos va a dar en abundancia. Así que todos aquellos que ya están preparados con su ofrenda, que están preparados con su diezmo, aquí está toda la información, código QR para poder transferir, pero yo, que usted, no me quedo fuera de esta bendición. Así que, Padre, colocamos bendición sobre ofrenda, colocamos bendición sobre granero, colocamos bendición sobre diezmo, porque tus hijos saben el secreto de poder honrarte. Así que, Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Amén. Denles aplauso al Señor. Amén. Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Sí, ¿qué tal que me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que tú puedas revelarnos, Señor, que tú nos puedas traer una palabra que pueda, Señor, dar vida. Una palabra que pueda traer, Señor, una restauración. Padre, sobre todo, por lo que tú me has hablado, Señor, creemos y creo personalmente que va a traer orden. Señor, que va a traer, Señor, dirección. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Señor, te pedimos que tú puedas actuar en este día para que el destino, Señor, de nuestra familia, el destino de mi vida y el de nuestras generaciones puedan llegar a cumplir el plan maestro que tú diseñaste en la eternidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hemos estado hablando este mes de profetizar, ¿cierto? Que todos profeticen. Ha sido parte de este mes, el mes de noviembre, que ya se está acabando. Hemos aprendido muchas palabras sobre el profetizar y lo importante que es declarar. ¿Cierto? Declarar algo favorable, las palabras de Dios. ¿Qué es lo que nosotros lo primero que debemos declarar siempre? La palabra de Dios. En la Biblia hay más de 3,000 palabras, hay más de 3,000 promesas que son para ti y que están ahí para que tú diariamente la puedas declarar, para que Dios se pueda seguir moviendo. ¿Me van siguiendo? Entonces, estamos en este mes maravilloso. Yo he aprendido de verdad un montón. Aún siendo pastor, uno nunca termina de aprender. Cuando hablamos de profetizar, me encontré con algo maravilloso, con una palabra extraordinaria. Profetizar no solamente es lanzar una palabra, sino que cuando vemos la Biblia, vemos muchos hombres de Dios que eran profetas. Todos distintos, con una asignación diferente para cada tiempo.
Entonces, el profetizar es un regalo maravilloso que Dios nos da. También es un arma. Es un arma que los cristianos debemos utilizar constantemente. Asimismo, debemos reconocer que la palabra, cuando es lanzada, cuando está bajo un ordenamiento de parte de Dios, esta palabra tiene poder. Diga conmigo, poder. Estoy en la introducción, ¿ya? Esta es la parte bonita del mensaje. Después me voy a poner un poco más... No se preocupe. Santiago capítulo 3, versículo 8 declara, hablando del miembro más pequeño, uno de los miembros pequeños del cuerpo, ¿cierto? De la lengua, que es con el cual tenemos la capacidad de hablar y decir palabras. Dice que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y que lleva veneno mortal muchas veces. Con esta bendecimos a Dios y al Padre, pero también maldecimos a los hombres. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cuánto está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Y cuánto está de acuerdo con Santiago? Perdón. Entonces, hemos aprendido este mes el poder de la palabra, ¿cierto? Y no es cualquier palabra. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿cierto? En el Génesis, cuando uno ve los textos originales, cada vez que él decía, y por la palabra se hizo esto, hablaba del dabar, ¿cierto? Dabar, que es palabra, pero no es una palabra que significa un decir, sino que tiene un plan divino, tiene una arquitectura de parte de Dios, es un pensamiento de Dios. Y esa es la palabra que hoy nosotros debemos profetizar. Hasta ahí bien con el contexto, ¿cierto? De lo que hemos hablado en el mes. Pero hoy yo te quiero decir y te traigo una palabra de parte de Dios, porque no solamente nos compete profetizar, porque muchas veces también somos profetizados. Y así como tú tienes la capacidad de declarar en otro, hay gente que declara sobre ti. Y es importante que como hijo de Dios tengamos el cuidado, tengamos la conciencia y el discernimiento para poder saber cuál palabra puede ser sembrada en tu corazón. ¿Sigue? Entonces, la palabra no se busca en cualquier lugar. Comenzó nuestra profeta hoy diciendo y hablando de autoridad, y que el hombre no debe confiar en el hombre. Tremenda revelación. Debemos estar bajo autoridad. Asimismo, nosotros debemos no buscar cualquier palabra. La palabra que Dios tiene para nuestro tiempo, para nuestra dificultad, para que el Señor pueda accionar ese plan, ese dabar en nosotros, está en un lugar específico. Está en un lugar en el cual Dios ya te dio, que es su casa. Buscamos palabras muchas veces en la fuente incorrecta. Muchas veces para nuestra conveniencia decidimos buscar palabras, ni siquiera muchas veces con nuestros pastores, con nuestra profeta. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos algo que nos favorezca a nosotros mismos. Inconscientemente lo hacemos. Inconscientemente, de repente tratamos de buscar algo que al escucharlo nos agrade a nosotros, que no nos desafíe. Y aquí es cuando comienzo a predicar. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 8. Les voy a contar la historia, solamente quiero que la anoten, Mateo capítulo 8. Y vamos a ver la historia de Jesús con un centurión. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Esta historia es relatada en 2 libros de la Biblia, en Mateo y en Lucas. Relata que Jesús terminaba de predicar y se empezó a dirigir a Capernaum. Y en eso, cuando llegaba a Capernaum, al pueblo,
Dice que se le acercó un centurión romano, un centurión que tenía autoridad, alguien que tenía un peso en la sociedad, alguien que tenía servidores, alguien que tenía por custodia de Capernaum un cierto sector. Era un hombre importante. Y se acercó a Jesucristo. Y dice que mientras se acercaba, se acercó rogándole y diciéndole al Señor: Maestro, ¿sabes qué? Yo tengo un criado, tengo a alguien que amo mucho, tengo a alguien en mi casa que aprecio, es un siervo mío, pero él está sufriendo, él está muriendo, él está paralítico, él está quieto, él está atormentado. Jesucristo le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús lanzó una palabra: yo iré y le sanaré. El centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. No soy digno, porque me conozco, que tú entres a mi casa. Pero tan solo di la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Señor, este día di la palabra. Di la palabra en mi vida. Di la palabra en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Entonces, como declaraba Santiago, esto tiene poder. Esto tiene poder. Y el centurión lo sabía. El centurión sabía que esto tenía poder. Y por eso buscó a Jesús. Y el profetizar es como una espada de doble filo. El profetizar, como yo le decía en la introducción, no solamente yo digo una palabra para que ésta se lleve a cabo, sino que yo también recibo una palabra. Y yo puedo buscar una palabra. Y muchas veces como cristianos buscamos en los lugares incorrectos. Buscamos un consejo con un amigo del trabajo. Buscamos un consejo tal vez en el televisor, cuando en el matinal están leyendo el horóscopo. Hoy eso se parece a mi vida. Y le prestamos atención y buscamos consejo incorrecto. Tenemos la capacidad, no anda a hablar con tal persona, él es sabio en esta materia. Pero son consejos incorrectos, son la fuente incorrecta. Siendo que Dios ya te sembró un hombre de Dios a tu vida. Que cuando tengas y necesites una palabra, Él tiene que ser tu primera opción. Buscamos en el lugar incorrecto. Mateo capítulo 7, un capítulo atrás de lo que estábamos hablando. Ya Jesús lo estaba diciendo. Decía, guárdense, Mateo capítulo 7, versículo 5, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Primera característica para recibir la palabra de un hombre de Dios que es correcta. Revisa los frutos del hombre de Dios. Revisa los frutos de las personas. Revisa de quién estás recibiendo un consejo. Porque hay gente que te quiere profetizar. Hay gente que te dice, hermano, hermana, te tengo una palabra de parte de Dios. Pero antes de escuchar una palabra, verifica sus frutos. Se puso pesado el pastor. Debemos saber a quién llamamos por una palabra. Diga punto número uno. Número uno. El centurión fue en busca de Jesús. Punto número uno, yo lo he llamado en búsqueda de un profeta.
en búsqueda de un profeta. Debemos saber a quién llamamos para recibir una palabra de parte de Dios. Debemos tener el discernimiento a quién le pedimos un consejo. Necesitamos a alguien que pueda ver más allá de lo que nosotros estamos mirando, lo que Dios está planeando para nosotros. Muchas veces le pedimos un consejo a un amigo, a un compañero de universidad, a un compañero del colegio, pero quiero decirte que él está en la misma circunstancia que tú. De repente está pasando las mismas pruebas que tú o incluso peores que tú. Un economista llamado Robert Kiyosaki dice: siempre me rodeo y escucho a personas que están más alto que yo, porque es el lugar donde quiero llegar. No me relaciono con los que están debajo de mí. Y no es porque sean malas personas, sino para que lo que yo necesito alcanzar, necesito algo de mayor autoridad. ¿Me sigue? Entonces, muchas veces, y hoy que estamos en el día de elecciones, que estamos eligiendo autoridades, yo quiero honrar a sus líderes, a sus pastores, porque esto también tiene que ver con el profetizar. A nuestros pastores, a nosotros, los que somos de la casa, tenemos apóstoles, tenemos profetas en la casa. Y muchas veces evitamos llamar a nuestros pastores, evitamos llamar a nuestro apóstol, evitamos llamar a nuestra profeta. ¿Por qué? Porque muchas veces ya sabemos la respuesta y sabemos que la palabra de Dios muchas veces eso confronta, pero de repente queremos escuchar palabras lindas, palabras que nos ayudan, que nos hacen como miel a nuestros oídos. ¿Por qué? Porque son fáciles. Pero el Señor hoy, en este periodo de profetizar, tiene que venir un dabar a tu vida. El dabar también genera un cambio. Es la palabra de Dios cuando es lanzada de parte de Dios. Es un pensamiento de Él que es para ti. Así es la traducción literal de lo que es la palabra dabar. Pero de repente buscamos personas que apoyen nuestra causa. Buscamos una palabra que apoye nuestra causa. Buscamos a alguien que nos aconseje porque está pasando lo mismo que tú. Y eso apoya tu causa. Y es una palabra incorrecta. Te hace tomar malas decisiones. Segunda Crónicas capítulo 18. Habla de la historia de Acab y de Josafat, dos reyes del pueblo de Israel que estaban cuando Israel se había separado. Y dice que están a punto de entrar en una batalla. Y ellos dicen, pero preguntémosles a los profetas de Dios si ganaremos o no esta batalla. Acab hace llamar a 400 profetas de Dios. Eso lo dice la palabra, búsquelo. Dice a 400 profetas. Y Acab le dice, profeticen sobre esta guerra. Los profetas le dicen, sube porque vas a tener la victoria. Uno más osado fabricó unos cuernos, dice, con esto tú vas a entregar la victoria a Israel y el Señor va a estar contigo. Pero Josafat, uno que tenía un corazón distinto, uno que estaba sujeto, uno que amaba a Dios, le dice, oye Acab, pero no habrá un profeta en esta tierra que venga del Señor. Pero ¿cómo si los otros profetas también hablaban por parte de Dios? Y Acab le dice, sí, mira, ¿sabes que hay otro profeta? Esto está en el versículo 7. Micaías, hijo de Imla. Pero ¿sabes qué? Josafat yo lo detesto, porque cuando él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable. ¿Lo has escuchado, no? ¿Sí? Sí, por algo se ríe.
Nunca me dice nada agradable el pastor. Siempre dice lo que no me gusta. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Acab dice, Micaías siempre dice lo que no me gusta. Hoy te vengo a declarar que muchas veces nosotros como hombres de Dios te vamos a declarar lo que no te gusta. Pero es por tu bien. Es porque estamos viendo cosas que tú no estás viendo. Y estamos viendo las cosas que el Señor nos ha mostrado, que son para bendición de toda tu casa y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. No busques palabras que te gusten, sino palabras que te direccionen. Hay profetas que dicen ser de Dios, pero no lo son. Yo ya se lo leí en Mateo. Mateo 24 también lo habla, la señal antes del fin. Y dice, y muchos profetas se levantarán y hablarán, y muchos caerán, y se enfriará su amor por causa de esto. Ten cuidado con quién te relacionas. Ten cuidado a quién tú le pides un consejo. Ten cuidado porque tus oídos, así como tus labios, tu lengua, es santa para profetizar palabras de Dios. Tus oídos también son santos para escuchar lo bueno de parte de Dios. Hay profetas que dicen ser de Dios, pero no lo son. Y la Biblia hace referencia de esto. En este mismo capítulo, también esta historia es relatada en Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces, ¿y cómo es esto, pastor? Hay profetas que son del Señor, pero a la vez son falsos. Usted me lo puede explicar. Y ahí hay una pequeña diferencia. Porque ¿sabes qué? Hay gente que no se congrega en la iglesia. Hay gente que no quiere estar sujeta a nadie, ningún líder. Pero tú vas y le visitas y esa persona es capaz de entregarte una palabra. Y tú dices, oh, qué inspiración de parte de Dios, qué tremenda revelación. Pero estos 400 profetas hablaban y le decían, Dios te va a dar la victoria. Pero Micaías más adelante le decía, el Señor me dijo, y yo vi lo que iba a suceder. Y lo que te dicen estos profetas es inspiración para lo incorrecto, porque está declarada tu muerte. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que hay gente que ama a Dios. Hay gente que quiere servir a Dios, pero no le sirve. Hay gente que quiere servir a Dios, pero con tal de agradarte, con tal de beneficiarte, con tal de que tú vayas de constante a escuchar una palabra de Él, de contar de buscar un like en las redes sociales, te puede profetizar lo que tú quieres oír. Era lo que los profetas le estaban profetizando acá. Entonces, ¿es un falso profeta? Tal vez no, pero sí su palabra es falsa. Puede ser un hombre que busque a Dios, que puede amar a Dios. Es una palabra que es falsa. Y era lo que estaba recibiendo el rey Acab. Micaías le profetizó lo que no quería escuchar. No le hizo caso y el rey murió. El centurión escuchó los frutos de Jesús. Escuchaba los milagros de Jesús. El centurión tal vez estaba viendo que ya con sus médicos no podía hacer nada. Con los sabios, porque dice en Lucas que él mandó sabios, judíos, hombres respetables a buscar a Jesús. Él se codeaba tal vez con los maestros de la ley para que oraran por su criado. Pero cuando vio al profeta, al que cargaba frutos, el que veía que el Dios estaba con él, dijo, yo voy a salir a buscar a ese profeta. Al profeta que se le ve el milagro, al profeta que cuando declaró sobre el ciego se veía. A ese profeta yo voy a seguir, a ese yo voy a acudir.
y los hombres de Dios que ha puesto el Señor para que te ayuden en tu vida, a esos hombres debes acudir a escuchar una palabra de parte de Dios. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto dicen amén? Cuando buscan la palabra en el lugar incorrecto, lo que está postrado seguirá postrado. Cuando no buscas al profeta de Dios, lo que está paralizado seguirá paralizado. Cuando tú buscas la palabra en el lugar incorrecto, lo que está atormentado en tu vida va a seguir atormentado. Solamente buscaste lo que querías oír. Amén. Diga número 2. Di la palabra. Cuando el centurión hace esta declaración, habla del logos, de una palabra. ¿Qué diferencia tiene esta palabra logos del dabar? En esencia, es la traducción de la palabra del hebreo al griego. Usted lo puede buscar, le voy a invitar a que pueda buscar tal vez a investigar sobre esta palabra porque es muy interesante. El dabar y el logos tiene que ver con un plan divino, pero el logos tiene que ver con acción. Lo que necesitaba el centurión no solamente era una palabra del buen decir, del buen deseo. Muchas de las cosas que nosotros los cristianos decimos que es profetizar, no es profetizar, es un buen deseo. Decimos, dice el Señor, pero muchas veces es un buen decir. Porque para que haya profetizado a algún hombre de Dios, tiene que esa palabra producir acción. Tiene que producir movimiento en ti. Tiene que producir algo, gestar algo. ¿Me va siguiendo, cierto? Estoy declarándole una bitácora de lo que es el profetizar y cómo aceptar una palabra en nuestros corazones. Entonces, la palabra otorgada por un profeta de por ciento no puede ser una declaración de buenos deseos. Acab necesitaba buenos deseos y los profetas le decían, vas a ganar, dale, vas a ganar y te vamos a hacer barra desde acá. Pero Micaías se levantó y le dijo, no, si subes vas a morir. Ay, pero pastor, es que esas profecías no me gustan. Porque Pablo nos enseña en Corintios que es solamente para edificar, para exhortar y para consolación. Sí, está bien, es parte de lo que es la palabra profética. Pero también una palabra profética tiene que anunciar lo que va a venir, el plan de Dios. Cada vez que se ocupaba el dabar en la antigüedad, en todos los profetas, búsquelo. Ese dabar decía, y vino palabra del Señor al profeta. Y vino palabra, y lo que el profeta decía no era lo que él quería, no era un buen deseo, era el plan de Dios para ese momento. El centurión le dijo al Señor, di la palabra, dame el plan divino, porque yo ya busqué acá, busqué esto, tengo poder, tengo riqueza, llamé a los mejores médicos, pero esto no resulta. Para mí él es importante. Necesito levantar al paralítico. Necesito que lo que está paralizado en mi casa vuelva a tener vida otra vez. Lo que está atormentándome en la casa, necesito que vuelva a tener vida. Pero no necesito, Jesús, un buen deseo. Necesito una palabra. Pero una palabra que traiga orden. Una palabra que traiga vida. Señor, di la palabra. Hay gente que nos engaña por sus palabras bellas. Hay liderazgo que tienen palabras hermosas, con lisonjas.
Pero no te puedes dejar seducir por los buenos deseos, porque eso no es profetizar. No te dejes engañar por las palabras bonitas. Pero pastor, ¿cómo encuentro a alguien? Después de todo lo que usted me ha dicho, ¿cómo encuentro a alguien en el cual yo de verdad pueda recibir una palabra? ¿Cómo puedo discriminar lo verdadero de lo falso? ¿Cómo puedo discriminar si la palabra que fue lanzada en mi vida es lo que el Señor tiene para mí? Porque hay gente que incluso profetiza para maldad, profetiza para muerte. Profetiza para que te vaya mal. Hay gente que lanza palabras contra ti para ver tu destrucción. Diga conmigo, número 3. Estoy terminando. Autoridad. Repita conmigo, autoridad. El centurión, cuando vio los frutos de Jesús, reconoció autoridad. ¿Cómo es esto, pastor? Sí. Un profeta de Dios lo que posee es autoridad. Posee autoridad. Pastor, ¿y qué es autoridad? Honrar a tus pastores es autoridad. Servir en la casa es tener autoridad. Venir a congregarte es tener autoridad. Orar es venir a autoridad. Entregar tus diezmos es autoridad. Ofrendar es tener autoridad. Sujetarse es tener autoridad. Hay gente que no se quiere sujetar a sus pastores. Hay gente que no quiere venir a la iglesia, pero sí te quiere entregar una palabra. El centurión dice, yo soy un hombre que está bajo autoridad. Yo sé lo que es la autoridad. Por eso, Señor, te pido solamente di la palabra. Porque yo sé lo que es la autoridad. Y yo lo reconozco en ti. Para tú poder recibir una palabra de Dios, no es solamente que alguien te diga una palabra al azar. Primero tú tienes que reconocer autoridad. Y tú estar bajo autoridad. Solamente queremos recibir palabras, pero no queremos estar bajo autoridad. Solo queremos recibir buenas noticias. Solo queremos que nos digan cosas bellas, pero la persona que nos está diciendo no está bajo autoridad. Entonces, como dice la palabra, es como palabra que es echada en tierra, que no germina y no da fruto y muere. Samuel era un hombre de Dios. Samuel era un terrible hombre de Dios que estaba bajo autoridad, que amaba a Dios, que servía a Dios, que solamente hablaba lo que Dios le decía que hablara. Y el Señor dice que Él no dejó que sus palabras cayeran en tierra. Dice, y el Señor hizo que todo lo que Samuel dijo se cumpliera. Hay personas que no quieren estar bajo la cobertura de un pastor, pero sí quieren profetizar. Le quiero comentar esto hace mucho tiempo atrás. Esto pasó hace 7, 8 años. Y un día alguien, un líder de la iglesia, me invitó a que ya no está, por cierto, con nosotros. Y un día me invitó a mí y a mi familia a tomar la típica once que uno toma con la iglesia. Y mientras comíamos, mientras empezábamos recién la once, el primer tema de conversación fue lo desconforme que estaba de la iglesia y cómo haría ella las cosas distintas. Automáticamente eso algo impactó en mi espíritu, porque yo era hombre que estaba bajo autoridad. Tratamos de tomar once lo más rápido posible, nos paramos con mi esposa
subiéndonos al vehículo, le dijimos, nunca más visitaremos esta casa. Porque un hombre bajo autoridad no puede hablar del hombre de Dios de la casa. Iglesia, porque la palabra declarada dice que de una llave, de una fuente no pueden salir dos cosas. Si alguien está hablando mal de tu pastor, si alguien está hablando mal de tu profeta, estás sentado en una casa incorrecta, estás sentado en una mesa incorrecta, estás escuchando palabra incorrecta. Lo que estás haciendo es seguir paralizado, seguir atormentando tu casa, porque estás escuchando palabra incorrecta. Si hay gente que está honrando a tus pastores, si hay gente que está bendiciendo la vida, si hay gente que habla bien de la casa, si hay gente que está sirviendo junto contigo, si hay gente que tú la ves servir al lado de los hombres de Dios que ha puesto en esta casa, esos son hombres que están bajo autoridad, esos son hombres que están sujetos, y esos son aquellos que van a hablar palabras buenas. Ay, pastor, yo este día me quería ir danzando. Pastor, me van a dar todas las ganas de ir a votar. No. Porque si usted escuchó al apóstol y escuchó a Raúl, una palabra de su apóstol, en el momento que no veía nada, donde se escuchaban una llave, eso trajo una apertura de un tiempo nuevo. Eso trajo bendición. Eso trajo autoridad, porque él está bajo autoridad. Eso trae vida. Termino con esto. Perdón que me haya alargado un poquitito. Ya ni siquiera estoy pescando esto, de verdad. Estoy así. Debemos ser hombres que estén bajo autoridad. Es así donde se gesta correctamente la palabra profética. El Señor me decía, hijo, para que una palabra llegue a destino y salga y llegue a puerto y se cumpla lo que yo estoy pensando, el Dabar, lo que yo lancé, tiene que estar sembrada en una tierra fértil, correcta. Señor, ¿qué es eso? Vuelvo al centurión. Versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre debajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. También yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este va y él va. Del otro ven y este viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Estar bajo autoridad no es solamente ponerse al alero de su pastor o del Señor. Significa acción. Significa que cuando se lanza una palabra, alguien tiene que obedecer esa palabra. Alguien tiene que obedecer esa palabra. Y en este día en que estamos eligiendo nuestras autoridades, creo que debemos profetizar. Pero también debemos oír palabra profética, pero de uno que está bajo autoridad. Tú me diste vida eterna, volví a soñar, diste alegría a mi historia. Estoy listo para celebrar, estoy listo para danzar. Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo.
mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día, tengo gozo. Oh, oh. Tengo otra oportunidad, mis lágrimas cambiaste y jamás volveré atrás. Me llevarás de gloria en gloria. Estoy listo para celebrar, estoy listo para danzar. Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo. En mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día, tengo gozo. En mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día, tengo gozo. Oh, 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 oh. Me sacó de todo cenagoso y borró mi pasado tan doloroso, glorioso, maravilloso, fue reposo de gozo. Me hiciste a tu semejanza, en ti yo he puesto toda mi confianza, mi castillo fuerte, mi esperanza. Tú cambiaste mi lamento en danza y yo no sé qué fue lo que me diste, yo no sé, pero me redimiste. Yo solo sé que lo sé, que nueva vida me diste. Lo mejor que hice fue seguirte, 1.000.000 de versos quiero escribirte, cómo no alabarte y bendecirte, mientras tenga vida voy a servirte. Oh man. Tengo gozo, Tengo gozo. en mi boca hay alabanza, Hay fiesta. hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día, tengo gozo. En mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día, tengo gozo. Oh, oh, Mientras tenga vida voy a servirte, oh, oh, mientras tenga vida voy a servirte. oh, oh. Oh man. Mientras tenga vida voy a servirte.